Buenos días. Sí, ahora se oye. Bueno, pues vamos a empezar esta primera mesa. Mi nombre es José Gascón Lázaro, soy el director general de Movilidad e Infraestructuras del Gobierno de Aragón y, evidentemente, y tal como ha hecho el consejero, y en nombre del Gobierno de Aragón, quiero agradecer a la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas la posibilidad de estar aquí, en este caso moderando esta primera mesa, y en general el conjunto del desarrollo de la jornada, que creo que va a ser muy positiva. Esta primera mesa tiene como enunciado el de terminales ferroviarias, modelos de gestión, ventajas e inconvenientes. Le voy a proponer a los intervinientes un turno de intervenciones de 10 minutos. Yo creo que podemos ir a cuestiones concretas con objeto de favorecer luego un debate posterior sobre los elementos abordados. Vamos a respetar el orden en principio puesto en el guión, con lo cual la primera intervención corresponderá a Francisco de la Fuente Gómez, que juegas en casa, Paco. Sí. Paco de la Fuente tiene una larga trayectoria en el sector bancario y inició su actividad en el ámbito de la logística en el año 2006, cuando fue nombrado director gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza. En el año 2015 trasladó ya esta experiencia asumiendo la dirección y gerencia de las empresas Expo Zaragoza Empresarial, Plataforma Logística de Plaza, Platea Gestión en Teruel y Plus, que es la plataforma logística en Huesca, las cuales pues a día de hoy están integradas en la empresa Aragón Plataforma Logística, que es la que aglutina y gestiona el conjunto de las empresas del Gobierno de Aragón relacionadas directamente con la logística. Te cedo la palabra, Paco, y 10 minutos yo creo que para centrar el tema. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización por invitarme y sobre todo gracias a la TMZ y a Merca Zaragoza, en la figura de Constancio Ibáñez, su director general, que es una de las personas más importantes en la historia del ferrocarril, sin que se sepa, porque es el que consiguió que se pusiera en marcha en Merca Zaragoza la terminal marítima. Y simplemente voy a explicar lo que conozco, que es el modelo de gestión de la terminal marítima de Zaragoza, en el que tuve el honor de gestionar durante 10 años. A ver si avanza esto. ¿Hacia dónde? Ahí. Bueno, como yo no leo desde aquí, voy a ir pasando. La terminal se constituye en el 2001 y el objetivo era crear un elemento que facilitara la exportación e importación. Y para eso se constituye una sociedad en la que no solamente participan el puerto de Barcelona y Merca Zaragoza, sino también se da entrada a unos empresarios que le dan esa nota empresarial que necesitaba la sociedad. Como digo, los impulsores son Merca Zaragoza, que pone el terreno, el puerto de Barcelona, que crea la terminal ferroviaria y financia la terminal ferroviaria, y después el Gobierno de Aragón, que facilita el crecimiento y el desarrollo de la terminal cuando ya se empieza a quedar pequeña. En abril del 2007 se crea la terminal, lo que es la propia terminal ferroviaria. En 2008 se crea una sociedad que va a operar la terminal. La terminal la operaba un operador privado, pero buscamos desde la patrimonial el que se incorporen los generadores de carga. Y los generadores de carga los entendemos para una terminal de contenedor marítimo en las terminales marítimas. Y entonces nos ponemos a trabajar para constituir una sociedad en la que estén integradas. Nos acompañan en ese camino Consa y Renfe, que luego saldrán de la terminal de la operadora. En el año 2016 pues, se movieron 72.700 UTIs por tren en la terminal y casi 175.000 si contamos los camiones. La sociedad promotora, como digo,
parte de una composición que es derivada de su caminar, ¿no? El primer paso lo pone Mercazaragoza con el suelo y de ahí su 56%. La Autoridad Portuaria de Barcelona financia la terminal inicial y tiene su capital, lo convierte en capital y tiene el 21%, y el Gobierno de Aragón amplía para que en el 2011 podamos hacer la siguiente ampliación y consigue el 20%. ¿Qué funciones asignamos a la sociedad patrimonial? Hablamos mucho porque creímos que era importante esa diferenciación y creo que es una de las claves del éxito. La patrimonial se encarga del desarrollo de toda la infraestructura ferroviaria. Realiza la gestión de las operaciones ferroviarias, no por voluntad propia, tengo que decirlo, y aquí alguno lo sabe, sino porque la operadora no quería saber nada de los trenes, quería solo operarlos como hacen en las terminales marítimas. Pero lo asumimos y creo que bueno, eso nos dio un conocimiento de las necesidades de las operadoras que luego nos puede servir. Promovimos la intermodalidad y el tráfico ferroviario, es decir, nos convertimos en esos transmisores de una cultura que no existía, que era la del tráfico ferroviario. A nivel académico, por ahí han pasado todas las distintas promociones del ZLC, pero también todas las promociones de varios centros de formación profesional a los que les enseñábamos la logística ferroviaria, que no conocían ni por asomo, y qué es los papeles que tenían que entregar y cómo se hacía y qué problemas tenía. Garantizamos la neutralidad de la plataforma, de la terminal, ante todo el mundo. Los carreteros, o sea, los camioneros, allí entraba todo el mundo y le entraba libremente, las distintas operadores ferroviarios, y ahí me tuve que pelear incluso con Renfe, y lo puedo decir porque me echaban en cara que ellos eran socios y yo ponía en el cartel en nuestros folletos una foto de Continental Rail ahí aparcada en nuestra terminal, ¿no? Entonces yo le decía, tú eres socio y tienes que venir, este señor viene porque le da la gana. Entonces mi obligación es que vengan cuanto más mejor. Y por último, llevar a cabo los desarrollos estratégicos, porque la vida de la TMZ la entendíamos como un principio, pero entendíamos también que había que seguir desarrollando lo que en ese momento existía, y nos metimos en proyectos europeos como el CORE o el Clima, que nos permitió, entre otras cosas, financiar la ingeniería de la ampliación al 50% por Europa, y nos pusimos a trabajar en el proyecto del Canal del Frío durante muchos años hasta que salió, que es montar el RIFER y conseguir que hoy haya un tren diario frigorífico entre Zaragoza y Barcelona. Los accionistas de la operadora hoy son, antes fueron Renfe y Consa, ya lo he dicho, hoy son Hutchison Ports, APM Terminals y la propia TMZ. La propia TMZ con una voluntad de seguir bajando su participación y, de hecho, hubo momentos en que bueno, pues estuvimos a punto de lograrlo, de que entraran terminales de otros puertos para que se pudiera ampliar el abanico de accionistas. Las funciones, pues las que conocéis, la gestión de los movimientos, la estora, la gestión y control del canal del frío de contenedores, que es muy importante, sobre todo para Mercazaragoza y para Aragón, porque somos un productor de alimentos brutal. La gestión de los transportes de carretera cuando son derivados por las navieras o por los transitarios,
los servicios administrativos, el depósito y la gestión aduanera y las inspecciones que hacen falta. La evolución de la terminal, pues tampoco hace falta insistir mucho porque la conocéis. A ver si quiere salir. Pues no sale. Bueno, pues, bueno, la iniciamos con una terminal muy sencilla en el año 2007, con 2 vías de 500 metros y la hemos ido ampliando en función de la demanda. En el año 2011 conseguimos nuestro anhelo, que era conectarla por el sur en vía viva con la línea Madrid-Barcelona por Lérida, y ampliamos 2 vías, creamos la vía 5 de estacionamiento. En el camino habíamos ampliado las vías de carga a 600 metros. Habíamos sacado una vía que denominamos la vía cero, con gran escándalo de la gente de la DIF, que decía que no había ceros, las vías empezaban en el 1, pero bueno, nos convencimos de que nos la pusieran como vía cero, porque la sacamos porque no cabíamos. Y antes de la ampliación, pues tuvimos que ampliar e inventarnos, gracias a Andrés Gracia, nuestro movedor de trenes de la DIF, de la estación de Arrabal, pues sacamos ahí una vía que nos ha dado mucho juego. Hicimos ya en el 2015 la gran ampliación, que no se debió haber hecho, pero bueno, esa, como digo yo, es otra historia. No se debió haber hecho porque en el año 13 intentamos que se gestionara conjuntamente las 2 terminales, la de Plaza y la TMZ. No fue posible, hubo un movimiento político brutal para que Plaza la gestionara en combinación con el puerto de Valencia, y se echó atrás esa posibilidad. Yo creo que fue un error grave, porque a la TMZ la obligó a ampliar y nos gastamos allí 5 millones de euros, y Plaza pues se quedó una terminal sin vía, que es lo más triste que puede tener una terminal, porque claro, si quieres conectarte con Valencia y la vía no funciona, pues mal. Entonces, ahí tuvimos ese hito, y después tuvimos otro hito. En el 13 se nos cae la actividad porque hay una campaña alfalfa mala y bajamos, pero en el 14 casi morimos de éxito porque pues, crecimos el 100%. Y claro, cuando crece el 100% las costuras revientan, y estuvimos a punto, pues eso, de colapsar la terminal, a pesar de que se desviaron a Plaza muchos trenes, etc. Hoy lleva un ritmo de crecimiento natural. Se ha avanzado mucho en la regulación del tráfico, es decir, hemos perdido estacionalidad, lo cual es una muy buena señal. Y bueno, yo creo que hoy es una terminal que es un ejemplo. Y de hecho, pues a Plaza vienen a vernos mucha gente, y siempre vienen a ver a Plaza y la terminal marítima de Zaragoza, porque es que es quizá la terminal que en plena crisis más éxito ha tenido. Entonces, simplemente añadir que desde mi nueva posición, que es la de gestor del desarrollo logístico de las terminales, de las plataformas, bueno, pues me he encontrado con que tengo una Enteruel que tengo que poner en marcha, tengo un proyecto en Huesca que tengo que desarrollar, hay alguna otra en el camino, y que quiero y empujo, y desde el primer día de mi nombramiento, los señores de Adif lo pueden certificar, mi empeño está en el desarrollo del tráfico continental, porque el marítimo viaja solo. O sea, el marítimo tiene todos los factores favorables. Tiene la concentración de carga en puertos, tiene unas terminales que cuando quiere las usa y además las usa bien, pero el continental está huérfano. Y entonces todo mi afán, y sin olvidarme de que el marítimo ayuda mucho, es desarrollar el tráfico continental del que estamos, y sobre todo el tráfico continental con Europa.
Nada más. Pues muchas gracias, Paco. Vamos a pasar a otra experiencia, a otro interviniente, Felipe Mandaña Navarro, que es director de transporte intermodal de Natum Ports. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Executive MBA por ESADE y técnico de gestión de almacenes, stocks y recursos en el Centro Español de Logística. Inició su carrera profesional en 1995 como adjunto a la Dirección Logística en Dragados. Tiene experiencia profesional previa en Seur España desde 1998 hasta 2002 como jefe de producción y dirección de operaciones de Seur Integración Logística. Y desde el año 2002, si no me equivoco, desarrolla ya su actividad profesional en Natum Ports, antes Dragados, como director de transporte intermodal. Es CEO de Conterrail y de Natum Rail Terminal de Zaragoza, que son las explotadoras de las terminales intermodales del Puerto Seco de Coslada, en Madrid, y del Centro Logístico Ferroviario de la DIF en Zaragoza Plaza. Y tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me van a permitir, que yo desde luego veo mal, y mi presentación estaba basada en las diapositivas, me van a permitir que me vuelva o que me acerque a la misma. Teníamos mejor para allá, ¿no? Perdónenme, es que si no, no veo nada. Tenía preparado para ser concreto y por instrucciones de la organización interna, aquí veníamos a debatir, con lo cual yo no voy a hablar de mi libro ni de nuestro libro. Voy a poner un vídeo que es bastante dinámico, dura poquito, 2 minutos, en el que además participo como estrella invitada, o bien de figurante, y luego iremos directamente a las ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos de gestión de terminales. Nosotros, como Natum, tenemos la suerte de ser los explotadores de una terminal en Coslada, que es la decana de un modelo PPP por excelencia en España, porque surge en el año 96. A partir de ahí, bueno, pues todas las experiencias que ha comentado Paco, desde el año 96 las hemos vivido, coincido con él plenamente en muchos puntos. Estamos un poco más centrados dentro de la península y, por tanto, afectados de más tráficos, pero en esencia yo creo que nos enfrentamos a las mismas dificultades, pero en definitiva agradecemos también la presencia tanto de nuestros clientes y proveedores como de nuestros gestores hoy en día para que compartan con nosotros esta situación. Vamos a dar de alta el vídeo. No es mudo, no hay piano detrás ni claro, pero ahora sí. Nuestras terminales ferroviarias de Madrid y Zaragoza pertenecen al Grupo Natum, empresa líder en operaciones portuarias y logística en España. Las conexiones ferroviarias con las ciudades de demanda de consumo más importantes de España y con los puertos de mayor tráfico de mercancías contenerizadas del país, así como con los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo, posicionan a ambas terminales en una situación geoestratégica. Conterrail, terminal ferroviaria en Madrid, es un referente en el sector por ser un modelo de explotación público-privado de gran éxito que experimenta crecimientos continuados año tras año. Nuestro logro, nuestra experiencia aplicada a las operaciones intermodales, ofreciendo soluciones personalizadas, rápidas y flexibles. Siempre nos esforzamos en progresar, desarrollar soluciones creativas y aportar innovación, con el fin de mejorar en nuestro negocio y en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes. En Conterrail contamos con unas infraestructuras de más de 115.000 metros cuadrados de superficie total y un equipo humano altamente especializado. Natum Rail Terminal Zaragoza, situada en el Centro Logístico Zaragoza Plaza, se creó con el objetivo de mejorar los corredores ferroviarios que unen los puertos de Bilbao y Valencia con Zaragoza y el centro sur de la península ibérica, así como el resto de España.
Su ubicación, con servicio a los hinterland de los puertos de Bilbao, Valencia o Barcelona, entre otros. Y su diseño, con dimensiones europeas ferroviarias, validan su vocación internacional como centro de transbordo para tráficos nacionales e internacionales España-Europa, con gestión diaria de trenes internacionales a Francia y Alemania. El trabajo en equipo, la especialización de nuestro talento humano y el compromiso a prestar un servicio de primera clase, flexible, competitivo y eficiente, que asegure el éxito de todos nuestros clientes, garantizan la excelencia y adaptabilidad de las operaciones desarrolladas en nuestra terminal. La terminal dispone de unas instalaciones modélicas adecuadas para las operativas intermodales más complejas, ayudando a alcanzar el total potencial de nuestros clientes mediante sólidas relaciones a largo plazo. Noatum Rail Terminal Zaragoza. La optimización de las terminales intermodales. No creo que se lo quieran volver a ver. Muchas gracias. Bueno, en relación a esto, como ven ustedes, tenemos experiencia en la explotación de los dos modelos que podríamos decir que son actualidad a día de hoy, ¿no? Que son un modelo de gestión público-privado, en el caso de Conterrail, el Puerto Seco de Coslada, y por otro lado, un modelo de gestión en el marco de un contrato de riesgo y ventura. Realmente veo también fatal desde aquí, pero bueno. En esta diapositiva, y de manera muy resumida, hacemos mención a los puntos principales, tanto comunes como dispares, de los dos modelos. En el caso del modelo público-privado de explotación, que es el caso del Puerto Seco de Coslada, en el que el landlord o el concedente es Puerto Seco de Madrid S.A., que es un ente público, controlada por Puertos del Estado, y el concesionario, aunque es un contrato de explotación de operaciones, es Conterrail, que está participada al 50% entre Noatum y Renfe. Nuestra experiencia con Renfe desde el año 2000 ha sido fantástica. Yo creo que es uno de los modelos PPP que podríamos decir de estudio. A nosotros también nos ha visitado mucha gente, no por la infraestructura, porque era pequeñita, pero sí por esa rara avis que es la colaboración público-privada en el caso de la gestión. También nos hemos encontrado problemas en cuanto a que éramos los operadores de Renfe, los trenes de Renfe salían antes que los demás. Bueno, lo de siempre, típico de la discusión en el sector. Pero en general, como bien ha dicho Paco, hemos intentado ser neutrales y seguimos siendo neutrales. Y para las terminales intermodales en este país la neutralidad es importantísima, no solo para con las empresas ferroviarias, sino en nuestro caso del contenedor marítimo para con las líneas y sobre todo con los transportistas de carretera. Como ven, nosotros iniciamos este modelo en el año 96, en el año 2000 se empieza la operación en la terminal. En principio, el contrato estaba establecido en un ámbito de 10 años, del año 2000 al 2010. En el año 2013 surge un nuevo concurso para fomentar el libre mercado. Palabras del presidente de Puerto del Estado, el señor Llorca. Volvemos a salir adjudicatarios después del mismo y conseguimos un contrato de 15 años hasta el año 2028. La superficie concesional es de 115 hectáreas, de las cuales probablemente 70.000 metros sean realmente operativos. Desde luego, el diseño por aquel entonces, el año 96, de una terminal intermodal deja mucho que desear comparado con las necesidades actuales. Pero en aquellos años, desde luego, era un modelo de ingeniería civil. Como bien han dicho también, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en España estaba en unos momentos no precisamente de imaginativos y de estrategia, ¿no? La inversión por el lado público fue de 17 millones de euros y la inversión privada hasta la fecha ha sido de 5,4 millones. Básicamente, la inversión privada ha sido en maquinaria y en infraestructura de datos y comunicaciones.
En el caso de la pública, la inversión se dedicó básicamente también a la infraestructura de obra civil y edificación de la terminal. En el caso de Noatum Rail Terminal Zaragoza, que es la explotadora de la terminal de Adif en Plaza Zaragoza, estamos hablando de un modelo riesgo y ventura, en el que el titular de la explotación es el Adif. En el caso del explotador tenemos NRTZ y el contrato de explotación, en este sentido, también es un contrato integral a riesgo y ventura, con un horizonte temporal de 4 años más 2 de ampliación en el que nos encontramos, más 4 más si se produce una inversión superior al $500.000 de euros. La superficie operativa realmente o contractual es de 75.000 metros cuadrados. En este caso, la inversión pública, cifras oficiales de la ADIF son 120. Luis Moreno los puede confirmar. Eso decís en el folleto. En el caso de la inversión privada se supedita a la renovación del contrato de explotación por 4 años más, siempre y cuando ésta sea superior al $500.000 de euros. Como ven, con un criterio un poco subjetivo, podríamos decir que tiene una serie de puntos en común. En principio, los puntos en común serían la existencia de un sistema de canon fijo y canon variable de pago al concedente. Existe también una idea de gestión integral de las instalaciones, aunque en el caso del modelo PPP es más amplio, al menos en el nuestro, en Conterrail. Es decir, cuando hablamos de gestión integral es absoluta en todos los sentidos. En el caso de los dos casos tenemos un landlord o un concedente que es público, es una empresa pública, y en ambos casos existe una serie de penalizaciones si no se alcanzan los volúmenes determinados en el contrato. Como puntos de diferencia, pues la estructura de la inversión en el caso del modelo PPP es diferente a la del modelo riesgo y ventura, por razones obvias. El tipo de personal, realmente nosotros hemos arrancado en un modelo PPP eligiendo a nuestra gente, contratando a nuestra gente. En el caso de los modelos riesgo y ventura, en este caso, en España, pues está supeditado a la subrogación de personal. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como veremos. Y, por otro lado, el mantenimiento de la infraestructura, en el caso de Zaragoza, está ciertamente condicionada porque está integrada dentro de un centro logístico ferroviario. Pues, hay actividades de mantenimiento que la explotadora podría hacer, pero realmente, por las circunstancias de la infraestructura, realiza el propio Adif. Y luego, obviamente, y yo creo que ustedes me darán la razón, la duración del contrato. Todos queremos tener más tiempo de contrato para poder organizar nuestro negocio adecuadamente. En relación a este resumen de los dos modelos, las ventajas e inconvenientes. Aquí hay que ser muy cauto porque obviamente todos ustedes tienen su modo de pensarlo, también lo tenemos nosotros, y sobre todo, bueno, en este caso, ventajas e inconvenientes están basadas en la experiencia, no en la teoría. Para nosotros, el entrar a formar parte de un modelo PPP como es el de Coslada nos ha permitido acceder a una infraestructura muy cara en su momento, a la que obviamente acceder de alguna manera condicionaba para toda la vida el negocio si lo hubiera construido, lo hubiera ejecutado el propio operador. Para nosotros es una de las principales ventajas, los modelos PPP. También que realmente permites la gestión estratégica del negocio, en el sentido de que formas parte del mismo desde el principio. No solamente a la hora del diseño de la infraestructura, sino probablemente a la hora de diseñar lo que es la estrategia futuro, tanto comercial como de mantenimiento de la infraestructura, como de mantenimiento de los regímenes económicos del contrato de explotación. En el caso del modelo riesgo-ventura, bajo nuestro punto de vista, nos permite acometer operaciones en un entorno con personal público, que en muchos casos aporta mucha especialización a la falta de conocimiento que teníamos. En nuestro caso, como saben, nuestros orígenes, el origen de Noatum venía de Dragados, la constructora, con lo cual nuestra experiencia en ferrocarriles era nula. En este caso, la ventaja de poder contar con personal de la DIF o de Renfe para nosotros ha sido fundamental. Inconvenientes, pues que ambos modelos, nos guste o no, están sometidos a las presiones políticas del momento, sean a corto plazo o a medio plazo. Este es el caso de Zaragoza, como bien ha dicho el anterior ponente. Por otro lado, hay una falta de colaboración clara entre las administraciones locales, regionales y nacionales, y podríamos ir incluso hasta las supranacionales.
El otro día el presidente del Puerto de Estado decía que estaba a favor del desarrollo de nuevas infraestructuras ferroviarias. Eso está muy bien en el sentido de que favorecemos la liberalización del mercado. Pero, por otro lado, el hecho de ir colocando apartaderos en cada punto kilométrico de la vía obviamente facilita el desarrollo del mercado, la liberalización, pero desde luego no la consecución de los planes de negocio de los que ya estaban antes. Huyamos de la sobrecapacidad, ya la estamos viviendo en los puertos, huyamos de ella también en la infraestructura ferroviaria. Es difícil decirlo en un momento en el que estamos reclamando renovación de la infraestructura ferroviaria, pero en el caso de las terminales es así. Nosotros lo que hemos visto es que infraestructuras del tamaño de Plaza, por ejemplo, al mes o a los 2 meses del inicio de la explotación, tienen un apartadero privado a 200 metros, lo cual no tiene mucho sentido bajo nuestro punto de vista. Sobre todo contando con otra macroterminal como es la terminal marítima de Zaragoza. Por otro lado, podemos, como bien decía, estar en una situación de exceso de capacidad instalada y, por último, las condiciones de explotación impuestas en ambos modelos pueden, de alguna manera, suponer una barrera de entrada a nuevos licitadores. Este ha sido el caso del Puerto Seco de Coslada. En el año 2013, Puertos del Estado inició un nuevo concurso al que no se presenta nadie. ¿Por qué? Porque hay una serie de inversiones realizadas en la terminal que impiden que cualquier otro operador acceda a la misma. En el caso del modelo Río Ventura, como he dicho anteriormente, uno de los principales inconvenientes para los explotadores es el tiempo, manifiestamente corto, para poder desarrollar cualquier tipo de estructura, de estrategia, comercial, laboral o incluso de inversión. Las condiciones de renovación son restrictivas en mayor o menor medida. Y luego tenemos el común, conocido problema laboral con las plantillas que se subrogan con el nuevo contratista. Independientemente de que sean mejor o peores profesionales, que lo hay en todos los sitios, la subrogación te obliga a adquirir una plantilla que tiene unas costumbres diferentes, sobre todo en el caso de que vengan de la empresa pública, y sobre todo pues unos usos que a lo mejor en la empresa privada no se llevan a cabo. Para nosotros es uno de los mayores inconvenientes. Por otro lado, y concretamente en el tema de las terminales ferroviarias, es la capacitación o habilitación de estos operadores. En el caso de las terminales ferroviarias públicas hay una serie de habilitaciones que en el sector privado, en el puerto, utilizando las mismas máquinas, no se les exigen a los gruistas, por ejemplo, y eso es una barrera de entrada. Además, bajo mi punto de vista, y es una opinión personal, el criterio de cualificación es absolutamente alejado de la realidad. Es decir, un gruista en una terminal intermodal tiene que tener un carnet de grúa móvil autopropulsada, que para que se haga una idea es como conducir una grúa o manipular una grúa de construcción. Claro, cuando este señor aprueba ese examen y va a la terminal, no tiene nada que ver una grúa de construcción con una restacker o con cualquier otro tipo de maquinaria que haya allí. Por otro lado, hemos tenido dificultades en las comunicaciones. Obviamente, cuando en el contrato con la DIF accedes a la red de comunicaciones públicas, hay una serie de restricciones de seguridad y de acceso, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino también desde el punto de vista legal. Bajo nuestro punto de vista, eso ha sido un problema importante a la hora de acceder a este contrato y me consta que ya se ha solucionado. Se ha solucionado en nuestro caso, pero nos ha costado, pero ha desaparecido ese problema. Y, por último, la maquinaria. Tengamos en cuenta que el operador, en este caso, ha accedido a maquinaria ya vieja, con muchos años, utilizada por varios operadores y que, debido a la subcontratación, pues obviamente el control del mantenimiento y demás de las unidades pues no ha podido llegar a donde llega un privado pues que trata sus máquinas de otra manera. Creo que las ventajas e inconvenientes las tenemos todas muy claro. Yo creo que ya es la base para discutir y pelearnos todos, ¿no? En ese sentido, agradecerles su atención y mi presentación ha finalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. La siguiente intervención corre por Yolanda Tienzar Gómez, que es ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, habiendo cursado la especialidad de Organización y Gestión Industrial. Su trayectoria profesional, pues entre otras empresas y más recientemente, desde mitad del 2012 ocupó el puesto
de directora gerente en Logitren Ferroviaria, empresa ferroviaria destinada al transporte de mercancías por ferrocarril, y desde finales de 2015 se incorpora como directora general a Soluciones Logísticas Integrales S.A., empresa perteneciente al grupo logístico Suar Díaz. Esta empresa se dedica principalmente a la gestión de terminales ferroviarias y, si no me equivoco y me corriges, tenía el dato por algún lado, gestionáis los centros logísticos ferroviarios de Adif en Silla y Fuente de San Luis. Vale, bueno, buenos días a todos. Mi exposición va a consistir un poco en ver la situación general de las terminales en España. Vamos a hacer una primera situación de cómo están las terminales ferroviarias en España, cuáles son las necesidades, algunas propuestas de mejora y unas conclusiones rápidas sobre las que posteriormente podamos hablar. En el noviembre del 2016, la Comisión Nacional del Mercado y Competencia publica un informe de la situación de las terminales intermodales en España durante el año 2015. Este informe viene motivado por la nueva ley del sector ferroviario, la Ley 38/2015, en el que se modifica la clasificación de los servicios complementarios y auxiliares, así como su regulación. En el artículo 102 de esta ley se fija que los servicios complementarios se fijarán según sus costes más un beneficio razonable, independientemente de quién sea el explotador de las terminales ferroviarias. Ello quiere decir, según la CNMC, que las tarifas de estos servicios deben cubrir al menos los costes para poder ejercer estos servicios, tanto los mantenimientos de vía, plataformas, carga y descarga, grúas pórtico, grúas móviles, etcétera, así como costes de personal y otros costes. Según la Comisión Nacional, ¿vale?, analiza la gestión de las terminales desde dos puntos de vista. En el año 2015 hay 32 instalaciones para tráfico intermodal, 12 gestionadas directamente por Adif, de las cuales 4 no tenían actividad durante ese año 2015, 14 a riesgo y ventura y 6 de titularidad de terceros. Esto implica que el 54% de las unidades manipuladas durante el 2015 fueron en estaciones a riesgo y ventura, el 15% en instalaciones gestionadas directamente por Adif y el restante en instalaciones privadas de uso público. El transporte intermodal, como sabemos, se realiza también en los puertos con conexiones ferroviarias. Actualmente hay 21 puertos con conexión ferroviaria a la red general y entre ellos están los puertos de Barcelona, Valencia o Bilbao, donde las instalaciones intermodales que tienen ocupan una de las posiciones con mayor relevancia en lo que es el movimiento de UTIs, como podemos ver en la siguiente tabla, donde están clasificadas las principales terminales ferroviarias durante el año 2015, ¿vale?, en la que la terminal central de Madrid-Abroñigal es la que mayor volumen realiza de UTIs en ese año, con más de 97.000, seguido del puerto de Valencia, puerto de Barcelona, etcétera. Vale, como decía, se hace el análisis desde dos visiones. Por un lado, las terminales que no están gestionadas directamente por Adif, ¿vale? Aquí podemos ver que los costes de personal y los costes de alquiler de estas terminales suponen más del 60% de sus costes. Los costes de consumo, como electricidad o gasoil, alcanzan alrededor del 26% y el resto de costes, tanto de amortizaciones de materiales como de estructura, el 13%. Esto implica que la mayoría de los costes de los que dispone una terminal son unos costes fijos en su mayor proporción, de los cuales uno de los principales es el alquiler, tanto abonado a Adif en el caso de las concesiones de riesgo y ventura, como a puertos del Estado en el caso de puertos secos. En el año 2016, la mayoría de las instalaciones a riesgo y ventura mantienen las mismas tarifas
que habían sido definidas por Adif en la declaración de red anterior. Sin embargo, ante esta situación se ve que de las 25 instalaciones intermodales analizadas, solo hay 9 que tienen un resultado positivo, es decir, todas las demás terminales intermodales están en unos resultados negativos y de entre estas 9 están las terminales intermodales portuarias, que evidentemente tienen buenos resultados en ese sentido, ¿vale? Es decir, yo sé que desde el punto de vista de las empresas ferroviarias los costes de terminal son importantes, porque así en mi anterior etapa también lo sufrí, pero la realidad es que las tarifas propuestas para los servicios de manipulación no superan sus costes de prestación de servicio más un mínimo de beneficio razonable, según manifiesta el artículo 102 de la Ley del Sector Ferroviario. Si nos vamos a las instalaciones de gestión directamente por Adif, la situación es muy similar. Casi el 90% de los costes de las 8 terminales que gestionaba directamente Adif eran costes fijos, estaban repartidos al 50% entre los costes de reposición de instalaciones, medios de manipulación, grúas móviles, etcétera, así como el coste de personal. En el 2017 se propuso una subida de tarifas en las terminales gestionadas por Adif, que la mayoría de las terminalistas que estamos a riesgo de Inventura asumimos igualmente la misma proporción, pero sin embargo estamos ante la situación de que en estas terminales la nueva tarifa propuesta no cubre ni el 50% de los costes en los que se incurre para la prestación de los servicios, ¿no? Estamos, por tanto, en una situación de que para todo el sector las terminales intermodales son una necesidad inminente, pero sin embargo las terminales a grandes rasgos necesitan una remodelación y una gestión. Yo creo que la gestión privada es una buena alternativa, pero sin embargo necesitamos una mayor flexibilidad, una mayor eficiencia en los recursos disponibles, una mejora en la productividad, un abaratamiento de los costes y una mayor variabilización de estos costes, reduciendo el porcentaje entre los costes fijos, que ya hemos visto que son muy elevados, con poca posibilidad de poder optimizar, y una mayor proporción de lo que serían los costes variables. ¿Cuáles desde nuestro punto de vista las posibles propuestas de mejora que podríamos plantear en esta mesa? Primero, un incremento de los tiempos de concesión. Los tiempos actuales de las concesiones entre 4 y 5 años impiden que realmente se puedan tomar medidas ni de inversión ni de reestructuración, ya que te hacen inviable recuperar esa inversión. Establecer unos cánones vinculantes a la actividad y a las posibles inversiones, ya que los cánones actuales suponen un coste fijo de entre el 25 y el 30% del total de los costes, incrementando lo que es el canon en un mayor porcentaje de lo que es la actividad. Un mayor incremento de la productividad. El convenio actual de subcontratas ferroviarias, como ha dicho anteriormente Felipe, es una de las restricciones del sector. Tendríamos que poder tener una mayor formación del personal, de manera que las diferentes personas pudieran asumir diferentes puestos de trabajo, diferentes tareas, sin tener que incurrir en unos fluxos y en unos costes que hemos heredado de una situación en la que la gestión era totalmente diferente. Un mayor incremento en el personal cualificado en el sector. Es difícil encontrar personal cualificado dada la situación de gestión de personal de subrogación en las que nos encontramos, porque cuando vas a contratar a alguien le puedes dar una garantía del tiempo que te dura la concesión, pero no más. Entonces, personal cualificado o personal que tiene cierta formación, pues evidentemente limita mucho el acceso a este sector. Y por último, también una inversión tecnológica, en el que la situación de las terminales es una de las tareas pendientes en las que
es muy difícil mantener un control sin un sistema informático adecuado. Requieres de mucho tiempo en poder facilitar la información solicitada, evidentemente, por los clientes sin ese tipo de control, y creo que es uno de los temas a mejorar en lo que es la gestión de terminales. Así pues, y por último, las principales conclusiones que sacamos es que la situación de las terminales en España, pues, intermodales, está en una situación realmente crítica. Por otro lado, el coste para las empresas ferroviarias de los servicios en terminales están entre el 12 y el 15% de sus costes, con los cuales son unos costes importantes. Para un operador ferroviario que comercializa servicios de ferrocarril, los costes de terminales están igualmente entre un 17 y un 25%, entre un 17 y un 20%. Pero, sin embargo, no acabamos de mantener un mínimo ni siquiera de rentabilidad, sino de no pérdidas en lo que es la gestión de las terminales. Esta situación no ocurre en la gestión de terminales marítimas. Creo que es uno de los modelos que funciona muy bien en España, y que el sector ferroviario, en cuanto a lo referente a la gestión de terminales ferroviarias, tendría que tender a un modelo de gestión similar al de gestión de terminales marítimas portuarias. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, por la concreción. Y el último de los intervinientes es Luis Vicente Moreno Espí, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Yo diría que toda la trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito del ferrocarril. Desde 2008 es director de servicios logísticos en Adif. Y bueno, pues esta trayectoria profesional se ha desarrollado en Renfe desde su ingreso en 1976 y posteriormente desde el año 2005 en el Adif. Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad como gerente de terminales de mercancías, jefe comercial, jefe de operaciones y ventas. Y, insisto, todos ellos en el ámbito del transporte de mercancías. Si no me equivoco, Adif tiene ahora mismo, y como hacía referencia el consejero en su discurso de inauguración, 23 terminales intermodales en España, con lo cual creo que tenéis una posición y una visión global de cuál es la situación del sector ahora mismo. Adelante, Luis. Muchas gracias. Bueno, permítanme quizás en un primer momento dedicar unas palabras de recuerdo para un amigo y compañero de Adif, como es Santiago Abengoechea, que falleció hace 2 semanas y que posiblemente hubiera sido la persona idónea para estar hoy hablando de las terminales de Aragón, porque creo que con todos los que estamos aquí nos ha dedicado mucho tiempo, nos ha dedicado, yo creo, su generosidad y su buen conocer y buen saber y sus aportaciones al ferrocarril. Bien, soy el último interviniente en la parte de terminales en cuanto a la gestión o explotación. No cabe duda, tanto Paco, todos los que hemos hoy hablado, de la enorme importancia que tiene la gestión, el modelo de gestión de las terminales como un factor de competitividad en el transporte de mercancías. Quiero dar las gracias a la organización por permitirnos hoy poder hacer este debate en el que estamos hablando de titularidad, de prestación de servicios, y yo creo que fundamentalmente un tema como es el rol del sector público, el sector privado, que indudablemente va a afectar o tiene mucho que decir en todo esto. Hace unos años, allá por el 2011, Adif empezó un proceso de transformación. Empezó un proceso de transformación en el modelo de gestión que venía utilizando, con el ánimo de impulsar el transporte de mercancías. Comenzamos con 2 instalaciones, como fue Villafría en Burgos y Noaín en Pamplona, donde tenían unas instalaciones y un equipamiento preparado para el transporte intermodal, pero en cambio su actividad era nula en ese momento. Yo creo que gracias a ese cambio de modelo de gestión, la implicación de los operadores logísticos, se consiguió poner en carga, en funcionamiento, unas instalaciones que estaban
hasta ese momento totalmente desaprovechadas. Esto fue un arranque que permitió que incluso pues, a día de hoy esas instalaciones pues, estén rondando ya por encima de las 10.000 UTIs. Quizá no es un volumen importante. Yo creo que lo importante es que ha hecho un cambio, ha tenido una ruptura en la que ha permitido que incluso pues, tráficos marítimos con hinterland en el interior haya llegado a tener relaciones ferroviarias desde los principales puertos a esas instalaciones. Yo creo que ha sido un cambio importante y que al final nos llevó a ir implementando ese modelo de gestión, aunque efectivamente estamos hablando de 23, 25 terminales de ADIF y el número a lo mejor varía porque conforme hay instalaciones que estamos poniendo en carga, como ha sido últimamente la instalación de Mérida o la instalación de Sevilla-Majarabique, que no las teníamos como terminales intermodales, hoy las estamos contemplando ya en ese mapa como terminales intermodales. Es decir, el modelo no solamente ha ido orientado a una situación de instalaciones que ya estaban en funcionamiento, sino intentar también poner en carga aquellas instalaciones que, aun estando equipadas, no tenían ese tipo de actividad. En el modelo actual, como se ha comentado ya por aquí, porque me parece bien, es decir, todos hemos hablado ADIF, ADIF, ADIF. Yo voy a hablar también un poco más de ADIF, no voy a hablar de los demás. Como decíamos, de esas instalaciones, excepto 8 que están actualmente gestionadas de forma directa por ADIF, el resto, hasta 17 instalaciones más, están gestionadas ahora mismo por empresas, por terceros, por operadores logísticos diferentes a ADIF. Eso supone aproximadamente un 80% de la cuota de ese mercado de manipulación de UTIs en las terminales de ADIF no está gestionado por ADIF, está gestionado por otras empresas diferentes a ADIF. Yo creo que hemos ido evolucionando y, sobre todo, lo que creo que hemos hecho ha sido ir aprendiendo de cada uno de los modelos. Quizás nosotros nos hemos tenido la propia experiencia que llevan teniendo los puertos, como apuntaba ya aquí el modelo Landlord. Es un modelo que yo creo que hemos ido desarrollando y que todavía, llegado a este momento, es un momento de reflexión, un punto de análisis, después de tener ya todas estas instalaciones con este modelo implantado, el hacernos pensar hacia dónde queremos orientar el desarrollo de la red estratégica de terminales de mercancías. Hemos hablado de concentración de instalaciones, de dispersión de instalaciones. La actividad, yo creo que tenemos que hacer esa reflexión. Tenemos que hacer una reflexión importante sobre el rol que tenemos cada uno de los actores en la cadena logística, desde los cargadores, operadores ferroviarios, los operadores logísticos, los que son operadores de explotadores de terminales, los administradores de infraestructura, sea ADIF o autoridades portuarias, y, ¿por qué no?, un papel importante también lo tienen las administraciones, como también se ha apuntado en algún momento. No voy a incidir en el caso de Aragón, porque yo creo que hemos hablado de TMZ, hemos hablado de Plaza, se ha dejado también entrever instalaciones de derivaciones particulares, como puede ser el caso de JCV dentro de la plataforma de Zaragoza. No voy a incidir, yo creo que en ese tema. Yo creo que sí que, aunque sea simplemente un pequeño repaso, y creo que esto es la parte más teórica, si hablamos de competitividad, empezamos a hablar de crecimiento de demanda, de infraestructuras, de prestación de servicio y, cómo no, yo creo que de la capacitación del talento logístico. Pero, sobre todo esto, ¿qué nos ronda? Nos ronda al final, yo creo que dos temas fundamentales. ¿Qué es lo que nos preocupa? La calidad del servicio y el precio del servicio. Ahora bien, el modelo de gestión de las terminales, todos lo tenemos claro. Debemos intentar orientarlo a la eficiencia de la prestación del servicio. Pero no podemos olvidar la sostenibilidad económica de la terminal. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié en cómo buscar ese equilibrio, calidad de servicio, precio de servicio, porque creo que es el reto que tenemos delante si queremos afrontar realmente la competitividad de las terminales. Decía que la parte teórica, porque si nos pusiéramos a pensar un poco o a intuir qué factores van a generar o pueden influir en esa competitividad, pues está claro.
Estamos buscando disponer unas infraestructuras adecuadas, de ser sensible, como hemos dicho por ahí, a los cambios de mercado, ser innovadores incluso con los servicios o con los propios modelos de negocio. Hemos hablado también, y creo que es importantísimo, del trato transparente y no discriminatorio con los clientes, base fundamental de una relación de confianza con el cliente y, sobre todo, buscar temas de rentabilidad y temas de sostenibilidad. Yo creo que hoy es muy importante no solamente hablar de la sostenibilidad económica, tenemos que hablar de una sostenibilidad también social. Hemos hablado de que si contratos de subrogación, pero esto es lo que tenemos en el mercado. Esto es lo que hoy son las reglas de juego que tenemos. No las inventa la DIF, no las inventa nadie, sino son reglas legales que tenemos ahí. Pero creo que el tema de sostenibilidad social es muy importante también a la hora de hablar de todos esos temas. Quiero hacer mención a una frase que me comentaba un compañero del sector, un operador logístico, que hacía relación al tema de la cadena de suministro, y decía que la cadena es tan fuerte como tan débil sea uno de sus eslabones. No queremos que las terminales sean ese eslabón. Ese es el gran reto que nos tenemos que poner encima. La terminal no puede ser el eslabón más débil de toda la cadena de transporte. Quisiera haceros una reflexión con el tema del modelo de gestión. No tanto hablar de las ventajas o inconvenientes, como ya se han apuntado aquí, sino yo quisiera haceros que si queremos alcanzar la competitividad en el modelo de gestión, tanto el sector público como el sector privado tiene que estar presente. Lo que sí que está claro es que tenemos que buscar es cómo transitar ese sector público, ese sector privado, entre esos dos vectores, infraestructuras, prestación de servicio. Si alcanzamos un poco ese equilibrio, si encontramos ese punto, yo creo que vamos a encontrar lo que yo llamo un vínculo de interés compartido. Ese vínculo es el que nos debe hacer buscar esa competitividad, como hemos dicho, y materializar el equilibrio por el cual el sector público puede ofertar o poner a disposición del sector privado unos suelos, unas infraestructuras básicas para que el sector privado posiblemente pueda desarrollar el resto de infraestructuras, los equipamientos y poner los recursos disponibles para poder desarrollar la prestación de servicios. No estoy inventando nada, lo has comentado aquí, es el modelo landlord. Yo creo que el modelo landlord es un modelo totalmente experimentado en los puertos y que puede tener o tiene un encaje perfecto también en las terminales terrestres, como se ha demostrado en varias experiencias con las que hemos estado comentando. Y ahora sí, por último, como también hemos comentado algo sobre infraestructuras lineales, no quería hacer o perder el momento de decirlo. Yo creo que es tan importante, como se ha dicho, las infraestructuras lineales, como el disponer de unos nodos importantes estratégicos que conecten esas infraestructuras lineales. Yo creo que debemos establecer dos líneas fundamentales de trabajo en las que ADIF actualmente está trabajando de una forma muy intensa en desarrollar unas infraestructuras lineales coherentes en unos corredores de mercancías, como pueden ser el corredor atlántico, el Mediterráneo y, cómo no, el corredor cántabro-mediterráneo. Yo creo que establecer accesos a los puertos es otro trabajo muy importante que estamos desarrollando, junto con puertos del Estado y con muchas de las autoridades portuarias que hoy están aquí también, y con una herramienta muy importante que creo que hay que poner de relieve, el Fondo de Accesibilidad Terrestre, que nos va a permitir hacer ese tipo de desarrollos a los accesos a los puertos. Y yo creo que la otra línea grande de trabajo, desarrollar unos nodos estratégicos importantes. Y cuando digo importantes, no podemos estar trabajando todos en 50 nodos. Pongamos el énfasis donde tengamos que ponerlos. Yo creo que el propio mapa nos dice dónde están los flujos de transporte y esos flujos tienen una serie de nodos que tenemos que intentar desarrollar. Y, sobre todo, darle protagonismo a todos los actores económicos que participan en ellos. Yo no tengo mucho más que contarles, agradecerles a todos los organizadores
la forma que hoy nos hemos podido aquí poner encima y en común la parte de gestión de terminales y la explotación. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Vamos a abrir un breve pero necesario turno de palabras para los intervinientes, los que deseen trasladar alguna cuestión a los miembros de la mesa. ¿Alguna palabra? A todo el mundo de los participantes. Yo procedo de Teruel, de la COE. Entonces allí tenemos un problema doble en relación al tráfico ferroviario y luego a lo que es Platea. Platea, en principio, tiene 2 ramales ferroviarios que no están operativos desde el año 2011. En el año 2001 se transportaba 1 millón de toneladas aproximadamente por ferrocarril y en este momento alrededor de Platea se generan más de 500.000 toneladas de transporte y creo que por ferrocarril no se transporta ninguna. Efectivamente no se transporta ninguna porque no hay terminal. Platea tiene un apartadero con 11 kilómetros desde Cella, que es un apartadero ferroviario sin acceso de camión, lo cual es muy útil pues para verlo y pasearlo, pero para otra cosa no. O sea, yo me encontré un apartadero que ha costado 13 millones de euros sin acceso a camiones. Entonces, ¿qué es lo primero que estoy haciendo en Platea? Pues diseñar los accesos del camión, poner el apartadero en unas dimensiones aceptables, porque con 450 metros no vamos a ningún lado. O sea, es decir, reconvertirlo. Y a partir de ahí, y con la línea funcionando, pues bueno, tratar y ya empezar a hablar pues, con los siderúrgicos, con los de las llantas, con todos aquellos que pueden utilizarlo. Y si hay producción agrícola que puede salir, pues la empujaremos. O sea, pero lo primero es tener una infraestructura simplemente homologable. O sea, esa es la historia del apartadero de Platea. Lo triste es que no haya un apartadero, o sea, una posible terminal de utilización en 300 kilómetros entre Sagunto y Zaragoza. O sea, muy bien. O sea, cuando hablamos de vertebrar el territorio, será que además de la infraestructura viaria tengamos una terminal para poder bajar la mercancía, porque si no, la veremos pasar, saludaremos al maquinista y estaremos todos encantados de la vida. Pues se podrá usar para los viajeros, de acuerdo, pero es que ferroviariamente eso tiene un doble uso y eso hay que ponerlo en valor. Y lo primero que he hecho ha sido, estamos con el modificado 4 de Platea y están unos ingenieros de Barcelona diseñando todos los accesos para los camiones y cómo va a ser el apartadero, o sea, el apartadero que se convierte en terminal. Porque es que si no, pues, o sea, desde allí estamos muy bien conectados con Zaragoza y con Valencia, que son 2 polos importantísimos. Podemos dar servicios complementarios a navieras, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas, pero si tenemos una terminal, si tenemos el campo y 2 vías, pues nada. ¿Alguna intervención más? Yo quería apuntar una cosa. Cuando se habla de estos modelos, nosotros empezamos la configuración del modelo juntándonos las 2 partes, la explotadora y la patrimonial que hacían infraestructura y elaborando conjuntamente los planes de negocio. Y la primera conclusión, que íbamos nosotros muy majos, Santiago y yo, allí a pelearnos con los terminalistas, es que íbamos con un plan a 10 años y salimos a 25. Claro, o sea, esa es la primera. Y luego partir ya con una filosofía
de sector público y de sector privado. Es decir, yo exigía como sector público una tasa de retorno del 2,5%, porque entendía que era lo que le cuesta al Estado en general financiarse en el mercado, históricamente, entre letras, bonos y chichorras. Y en cambio, al 2,5% nadie, el sector privado se pone a trabajar, porque tiene activos sin riesgo mucho más rentables. Entonces, colocábamos unas tasas del 8 al 12 y una tasa del 2,5, las enfrentábamos, veíamos todas las cuentas de resultados y todas las proyecciones y ahí nos encontramos. ¿Y la variable cuál fue? Pues los 25 años. Entonces, esa es, bueno, que luego se corre más o se corre menos. Pues, o sea, los presupuestos, como yo digo, están para revisarlos. Entonces, pero ya partíamos de una situación en la que, bueno, pues empezábamos y veíamos que no podíamos cobrar el 100% en el primer año de la cuota de esto. ¿Por qué? Pues porque estaban en pérdidas y hicimos 1.800 movimientos. Con 1.800 movimientos, pues te puedes morir allí. Teníamos una máquina, luego dos, pero claro, y fuimos acompañando, o sea, la patrimonial fue acompañando a la explotadora y sabíamos, y teníamos años de pérdidas y luego empezaron a ganar las dos con el tiempo. Con más tiempo, o sea, empezó mucho antes la operadora, como es normal, pero es que a mí me lo decía siempre un consejero de 85 años que tenía ahí en la terminal. Paco, si hubiéramos venido aquí a ganar dinero, tú no estarías, porque no lo vas a ganar en muchos años, entonces para eso no te pagaríamos. Tú has venido aquí para que tengamos un servicio extraordinario los que importamos y exportamos de esta región. Y eso es lo que, ahí es donde nos encontramos. Pero hay que tener esa visión del sector público y esa visión del sector privado. O sea, hay que darle al sector privado lo que pide, porque si no, no va. Pero hay que darle, pero el sector público también tiene que garantizarse ese retorno que le permite luego hacer otras cosas. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pasaremos entonces, hacemos la pausa para el café y retomaremos la sesión, entiendo que con 15 minutos de retraso, pero ya con la siguiente ponencia. Muchas gracias.